Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Homebrewers. En este vídeo vamos a ver cómo podemos serigrafear o marcar nuestras copas o vasos de cerveza o cualquier otro tipo de vaso de forma casera. Lo que vamos a ver en este vídeo es un DIY muy sencillo y para todos los públicos. Vamos a ver cómo poder serigrafear o marcar nuestros vasos o copas de cristal de forma casera, en este caso con un ácido. En mi caso, este es un ácido que he comprado por Amazon, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Es el primero que he encontrado y bueno, de hecho es el que me ha recomendado Isaac Bueno. Lo primero, muchas gracias por la idea y también por las pegatinas para poder hacer las pruebas. Este es un ácido que reacciona con vidrio, ¿vale? Entonces nos va a servir para poder marcar nuestros vasos o copas de cristal. En mi caso, con mi marca, aunque os puede servir para marcar los vasos con vuestra propia marca, con iniciales, un logo, lo que queráis. Por explicar brevemente, simplemente es un ácido que reacciona con el cristal, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es pegar una plantilla con nuestro dibujo o logo, a la cual le vamos a aplicar el ácido para que se marque solo lo que nosotros queramos, el logo. En mi caso, como he comentado antes, las pegatinas me las ha hecho un compañero con un plotter. Simplemente tenemos que hacer las pegatinas con el diseño en un plotter y con el transfer las vamos a utilizar, como su nombre dice, para transferir la pegatina al vidrio. Una vez pasado el vidrio, marcaremos con el ácido, esperaremos el tiempo recomendado, aclararemos el ácido y limpiaremos nuestro vaso. Tan sencillo como esto. Si no tenéis un plotter para diseñar propias pegatinas, podéis o pedirlas a empresas por internet mandando el diseño y que os las hagan, o comprar alguna plantilla que os pueda servir. Las plantillas muchas veces suelen ser reutilizables, en este caso no. En este caso es usar, pasar al cristal y tirar, ¿vale? Son de un solo uso. Estas son las que vamos a ver en este vídeo. Por ejemplo, un compañero de la asociación pidió unas pegatinas con el logo y como veis son directamente ya con papel transfer para pegar con todo este diseño. Es decir, con la pegatina esta, con el transfer ya puesto, para que sea poner en el cristal y directamente aplicar. El procedimiento es igual para todas. ¿Qué tenemos que hacer primero? Preparar las pegatinas. Para ello vamos a ir cogiendo, por ejemplo, esta pegatina de aquí, que como podéis ver, no sé si se ve ahí bien, está el logo de la web, tengo estas, y luego tenemos esta otra, donde no sé si se ve bien ahí, aunque lo vamos a ver ahora, donde viene el nombre de la web. La primera parte que tenemos que hacer es ir retirando todo el marco de la pegatina, es decir, la parte donde no va a tener pegatina que queremos que se transfiera a nuestro vidrio. Para ello, en mi caso, con una cuchilla estas, creo que se llaman cuchillas de maquetería, simplemente porque tienen una punta de cuchilla muy fina, muy similar al cúter. A mí me gustan mucho más estas, aunque para mí cortan bastante más. Tendremos que ir retirando con mucho cuidado. ¿Vale? Como veis, estamos retirando ahí para dejar a la vista nuestro diseño. ¿Vale? Con esto ya tendríamos todo nuestro diseño, es decir, la parte que se va a grabar. Lo que vamos a hacer después es quitar esta pegatina, pegar el transfer aquí encima, para después pegar toda la pegatina en nuestro vaso de cristal. ¿Para qué es el transfer? Simplemente para que no se nos mueva el diseño y no nos pierda la forma. Voy a ir haciéndolo con todas las pegatinas para prepararla para nuestros vasos. Vale, como veis, ya estaría retirado. También las letras que vamos a imprimir. Como veis es un poco engorroso porque voy a ir quitando y me las voy pegando aquí para no tener esparcidas por la mesa para ir limpiando. Vamos a seguir con el resto. Bueno, con esto ya tenemos preparadas unas pocas pegatinas
las he recortado un poquito más, ¿vale? Para hacerlas un poquito más pequeñas, ¿vale? El siguiente paso le vamos a poner el papel transfer para transferirlas a los vasos. Como os veis, voy a hacer unas pocas diferentes, ¿vale? Para probar diferentes vasos e intentar ver si, por ejemplo, el grosor del vaso o un diferente vaso, porque lleve otro tratamiento, se graba mejor o peor. Entonces, vamos a empezar por esta grande, por ejemplo. Vamos a coger esta de aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cogeremos la pegatina y un papel transfer que sea más grande que la pegatina. Lo ideal sería este, por ejemplo. Vale. Vale. Retiraríamos lo que es la pegatina como tal y la vamos a pegar encima de nuestra pegatina. A ver, por ejemplo. Ahí. Esto podéis hacerlo también con una espátula. En mi caso lo estoy haciendo con los dedos, ¿vale? Porque me gusta más intentar moldearlo. Una vez pegada, lo que vamos a hacer va a ser quitar la parte de atrás de nuestra pegatina. Levantaremos la esquina y la sacaríamos al completo. ¿Vale? Como veis, nos queda ahí todo el diseño. Tenemos que pegarlo de forma que nos quede ahora lo más recto posible. El vaso completamente seco. Paso, por ejemplo, por aquí. Intentar que esté recto. A ver. Sí, yo creo que sí. Vale, y lo que hacemos es pegar la pegatina por completo. ¿Vale? El transfer nos ha ayudado sobre todo a que estas pequeñas partes, al pegarlo, no se nos mueva, y ahora al pegarlo sí que se ha pegado bien contra el vaso. ¿Vale? Que no queden huecos tampoco. ¿Vale? Lo teníamos ya ahí. Y ahora ya sí, podemos quitar la pegatina de transfer. Volveremos a levantar esta. Y como veis, la otra se nos queda debajo. ¿Vale? Y es por estos huecos donde vamos a poner nuestro ácido. Vamos a hacer lo mismo con el símbolo. En este caso, este que creo que es el que está peor, que es el vaso más grande, lo voy a manejar mejor. En este caso voy a coger esta y lo mismo. Levantamos el transfer, a ver si lo hemos conseguido por ahí. Lo pegamos en nuestro logo, ahí, para que no se nos mueva. Perfecto. Por todo, que nos quede bien. ¿Vale? Y como veis, tenemos ya nuestro logo para pasar al vaso. Ya teníamos este vaso listo. Voy a prepararme unos pocos más diferentes para hacer las pruebas y le ponemos el acero. Bueno, como veis, ya tengo preparados unos cuantos vasos para poder hacer la serigrafía. He elegido diferentes vasos, ¿vale? Por intentar que sean un poco de diferente grosor y veis están tratados de forma diferente. Y por último he elegido este vaso de copa de vino porque es más fino y era un vaso más malo, creo que era de una feria, entonces muy barato. A ver si el cristal le afecta igual que el resto de los vasos. Y por último, un vaso de tubo viejo que tenía. ¿Para qué? He hecho 3 marcas, ¿vale? Porque en principio hay que fijarse en el tiempo de exposición del ácido. Este recomienda que esté 2 minutos. Si está un poco más, en las pruebas que he hecho tampoco pasa nada, ¿vale? Pero lo que quiero es hacer pruebas de, por ejemplo, 2 minutos, 10 minutos y 20 minutos o media hora, ya ver el tiempo que lo voy a dejar. Lo iremos limpiando para ver si notamos alguna diferencia a más tiempo de exposición o si con los 2 minutos que dice cualquier fabricante es suficiente. Yo utilizo este ácido, pero vamos, podéis utilizar cualquiera para cristales.
Para aplicar el ácido, pues lo más importante, como es un ácido, aunque si lo tocas con la mano un poco tampoco pasa nada, a mí no me pasa nada, pero hay que tener siempre cuidado, un guante. Y al terminar, bien limpia las manos, no toques la pantalla de un móvil, el objetivo de una cámara, cualquier cosa de cristal, porque lo vas a empeorar, ¿vale? Entonces, la intención es ir echando el ácido, ¿vale? Por todas las partes del dibujo e ir extendiéndolo de forma más o menos uniforme, todo lo uniforme que puedas. Vamos con ello. Echando varios pegotes de ácido, sobre todo no salirse de la plantilla. Este ácido también he visto que hay gente que lo va reutilizando, ¿vale? Eso ya, como vosotros queráis. Pero en mi caso, como tampoco voy a hacer 1000 vasos, simplemente lo voy a utilizar, lo voy a limpiar y lo voy a retirar. Vamos a ir poco a poco haciendo los pasos. Importante lo dicho, ¿vale? No salirse de lo que son las propias marcas o de la plantilla de vuestro diseño. No es un ácido que huela mucho tampoco, ¿vale? No se ve muy peligroso, ¿vale? Intentar que sea lo más uniforme posible. En mi caso parece que está también un poco más frío. Incluso ahí si veis en alguna parte ya se está apreciando cómo va cambiando el color, ¿vale? No mucho, ¿vale? Es una especie de de quemado del ácido. Es una especie de quemado como si fuese granulado, ¿vale? Vamos a dejarlo, lo dicho, más o menos 2 minutos, si es un poco más, entre que limpie y prepare otra cosa, pues tampoco pasa nada. Voy a preparar el de muestra así, que es el que quiero que esté más tiempo. ¿Vale? Lo cual voy a hacer 3 muestras. Este de aquí. Lo he hecho simplemente con cinta carrocero para hacer la prueba. Que si se sale o no queda uniforme tampoco pasa nada, ¿vale? Simplemente para comprobar. Todo lo mismo, ¿vale? Lo estoy haciendo con un dedo, simplemente porque creo que puedo llegar mejor a todas las partes o hacerlo más uniforme. Quiero extender la pasta, pero con una espátula también podréis hacerlo. Vale, y mientras no se seca, así que voy haciendo este segundo. Así hago 2. Los limpiaré y prepararemos el resto. Bueno, una vez pasado el tiempo indicado, lo que vamos a hacer es retirar el ácido. Vamos a quitar primero un poco por encima la mayoría y después, en un balde de agua que tengo ahí, lo aclaremos. Lo retiramos la mayoría del ácido y directamente ya lo metemos dentro de un balde, ¿vale? Para cortar toda la reacción. Va. Le quitaremos el vinilo. Vale, y empezamos a ver que veremos que hay algo serigrafiado, ¿vale? Lo volveremos a fregar y esperemos a que se seque. Voy a hacer lo mismo con todos los vasos y comprobaremos a ver cómo nos han quedado todas las graduaciones. Una vez secos ya nuestros vasos y copas después de fregarlos, vamos a ir viendo cómo han quedado. Lo primero, ¿vale? Esta que habíamos hecho de muestra de las 3 tomas. La primera ha estado 2 minutos, la segunda más o menos 10 minutos
y la tercera prácticamente media hora. No sé si podéis apreciar, pero son prácticamente igual, ¿vale? En principio, incluso hasta podría llegar a pensar, ¿vale?, que la primera se ve un poquito mejor, ¿vale? Pero la diferencia es mínima, ¿vale? Entonces, sin más, no os estéis más tiempo simplemente porque penséis que se va a grabar más, porque una vez comido la superficie de cristal, no va a comer más. En este caso, el bote ponía 2 minutos, pues 2 minutos es lo recomendado y como veis es igual. Vamos a ir viendo cómo han quedado, ¿vale? Por ejemplo, esta copa tipo sidra ha quedado bastante bien. Como veis, me he montado un fondo negro, ¿vale? Simplemente para que podáis ver mejor cómo han quedado las marcas, ¿vale? Ya que con un fondo blanco, lógicamente, pues como veis, pues se ven un poquito menos. Y en según qué condiciones de luces, es una marca, ¿vale?, que al ser un grabado, ¿vale?, un poquito que se nota en la superficie, en según qué condiciones de luz, apenas se ve, ¿vale? No es como un grabado de vinilo o de un dibujo a color. Pero que quedan bastante bien. Esta en concreto ha quedado bastante bien, con todas las letras. La verdad que esta ha quedado, me ha gustado bastante. Vamos a ir dejándolas por ahí. Tenemos la copa Teku, ¿vale?, que esta también ha quedado muy bien. Creo que un poquito más que la otra, lo único que, como veis, en esta curva no he pegado bien el vinilo y se me ha salido un poquito por aquí. Lo mismo que por aquí, me ha pasado lo mismo. Tenéis que tener mucho cuidado en cómo peguéis la pegatina, porque eso lógicamente condiciona a cómo queda el grabado. Estas son para mí, pues no pasaría nada. Me gusta, han quedado bien, bastante vistosas. Tenemos la copa de vino que os había dicho, que era de un plástico muy frágil, bueno, tan frágil, ¿vale? Era de una feria, que incluso como veis lavando, se me ha rajado. Creo que esta, en detalle, no sé si se ve igual en el vídeo que en persona, creo que en vídeo tampoco se aprecia tanto, ha quedado un poquito más grabada. La verdad que me gusta bastante cómo había quedado, una pena que se me haya roto, pero bueno, como de estas copas tengo alguna más, y es de vino, tampoco me importa. Simplemente era para comprobar cómo queda el grabado. La verdad que ha quedado muy bien. Grabado muy chulo. Y por último, esta última también, un cristal muy grueso. Creo que es la que más flojo se ha grabado, ¿vale? Aunque también se ve bastante bien. Ha quedado bien grabado. No se ven las letras, no se ha salido apenas nada. Lo único, como veis, cuidado también porque mira que ha sido, a ver, aquí, una huella con el dedo que al tocar, pues lógicamente he grabado. Mucho cuidado porque si vais tocando cristal, pues lo que os he dicho, ¿vale? Hace ese pequeño quemazo o rasgazo, que es lo que hace quebrar la superficie. Creo que es un método muy bueno y muy barato para grabar vuestras copas. Me ha gustado mucho, seguramente voy a hacer más copas y espero que os sirva para grabar vuestras propias copas. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.